El plano cinematográfico presenta lo que el director quiere que veamos. Conlleva un sinfín de elementos técnicos capaces de generar emociones, identificación de personajes y adhesión a la historia. Desde el punto de vista práctico, entendemos por plano la porción de película impresionada por la cámara entre el principio y el fin de una toma. En este sentido, está delimitado por los planos precedentes y subsiguiente, a través de empalmes que lo ligan entre sí. El plano es una unidad fílmica. Sin embargo, desde el enfoque creativo podríamos decir que el plano es un centro neurálgico de la construcción de la imagen. El plano es la interacción o intersección entre tiempos, tamaños y ángulos de la imagen, manejada a través de la composición, el encuadre, el movimiento y el campo. El arte cinematográfico, con ese crisol de elementos estructurados en torno a la imagen, consigue guiar y focalizar la atención del espectador con determinadas intenciones, promover sentimientos, generar emociones y una identificación con cada uno de los personajes y la trama, inclusive proyectar esas sensaciones en sus propias actitudes. A continuación, vamos a ver un video donde explicarán cuáles son los diferentes tipos de planos. Nosotros vamos a empezar por los tipos de planos según el encuadre y encontramos 10 tipos. Gran plano general o plano general largo. En él se muestra un gran escenario o una multitud. Los personajes no se pueden ver o quedan diluidos con el paisaje. Normalmente se usa de manera descriptiva del entorno, demuestra la magnitud del lugar y nos puede ayudar a ubicar geográficamente nuestra historia. O también puede ser una forma de destacar la soledad o pequeñez del personaje. Plano general. Es muy parecido al anterior, ya que también muestra un gran escenario, pero la diferencia es que en este plano sí vemos bien a los personajes, y podemos ver su posición respecto a los demás, y el lugar en el que se encuentran. Es decir, también sirve para describir el entorno, pero se apoya en las acciones que ocurren en la escena y también muestran la figura y el escenario en su totalidad. Plano entero o figura. En él se encuadra solo la figura entera del sujeto. Es una forma de centrar más la atención sobre el personaje, y no tanto en el entorno que le rodea. Podemos ver todo su cuerpo y sus movimientos, por lo que resalta el marco de la acción y sitúa a los personajes. El efecto de este plano es de uso más narrativo y dramático, y cuando aparece más de un personaje se le conoce como plano conjunto. Plano americano, o también llamado plano medio largo o plano 3/4. Aquí solo se encuadra desde la cabeza del personaje hasta las rodillas, aunque a veces puede tener algo de espacio por arriba. Se llama plano americano porque surgió del género western, donde se utilizaba para mostrar a los personajes desenfundando sus armas de las cartucheras. En la actualidad se emplean diálogos complejos o con muchos personajes, ya que permite encuadrar a más de dos en el mismo plano. Plano medio. En este plano se muestra desde la cabeza a la cintura aproximadamente, y se suele usar para mostrar la relación entre dos sujetos. Es uno de los más habituales, ya que el espectador puede ver con claridad los gestos de los actores, por lo que es bueno para mostrar al personaje hablando con mucha intensidad, con grandes movimientos o para brindar información importante en un diálogo. Plano medio corto. Es muy parecido al anterior, pero aquí se encuadra desde la cabeza hasta la mitad del torso aproximadamente. Con este plano se puede aislar una sola figura dentro del encuadre y centrar toda la atención sobre ella, independientemente de su entorno. Puede emplearse para diálogos que implican una cercanía. Primer plano. El plano se cortaría por los hombros, centrando la atención en su cabeza. Es una forma de mostrar las emociones y detalles del personaje, y de generar intimidad con el espectador, ya que nos muestra de cerca cómo está viviendo esa escena. Se suele utilizar en los momentos álgidos de las escenas importantes, pero los directores tienden a dosificarlos a lo largo de la película, ya que una abundancia de estos planos haría que perdiera su efecto. Primerísimo primer plano. Es similar al anterior, pero mucho más cerrado. Es decir, se coge una porción muy precisa de la cara del sujeto, normalmente desde la frente hasta la barbilla aproximadamente. Refuerza y empatiza las acciones del personaje, y puede tener efectos de uso psicológico, profundo o cercanía del personaje creando reacciones más íntimas. Plano detalle. Es el plano más cerrado de todos, y en él solo se muestra una parte del cuerpo o de la cara del personaje, o bien un objeto o elemento situando la cámara a centímetros del mismo. Sirve para destacar cosas importantes dentro de la trama que son imperceptibles a más distancia, como por ejemplo un arma, una carta, una herida o una marca. Plano escorzo.
Este plano podría combinarse con alguno de los anteriores. La cámara se sitúa detrás de un personaje, con una angulación lateral de unos 45 grados, dejando ver parte de la espalda del sujeto. Normalmente se usa para conversaciones entre dos personas, ya que también se muestra al otro de frente. En algunos planos con escorzo, las dos cabezas, la que mira a la cámara y la que está de espaldas, pueden tener aproximadamente el mismo tamaño. En otros, la cabeza en el primer término puede ser más grande. El único elemento recurrente en este tipo de planos es la necesidad de mostrar el hombro, con el objeto de establecer a qué distancia se encuentran las dos personas la una de la otra. La siguiente clasificación que podemos hacer es según el ángulo de la cámara, y aquí podemos distinguir 7 tipos. Plano cenital. En él la cámara se coloca de manera perpendicular al suelo, apuntando directamente al mismo. Generalmente tiene un efecto estético, pero también se usa para mostrar diferentes conceptos, como magnitud, soledad, movimiento, muerte o libertad, o para connotar altura, ya que nos muestra la acción desde una vista superior. El espectador tiene dominio total de la escena y crea cierta superioridad. Plano picado. En este plano la cámara graba desde una altura ligeramente superior a los ojos, en el caso de los sujetos, o de la altura media en el caso de los objetos, y se orienta ligeramente hacia el suelo en un ángulo de 45 grados. Se utiliza para transmitir inferioridad. En esta escena de Los Vengadores podemos ver cómo en plena batalla los superhéroes ven llegar a muchos más enemigos, y este ángulo nos hace ver lo inferiores que son en ese momento. Pero también puede transmitir inocencia, debilidad, fragilidad, o incluso para ridiculizar a un personaje, como es el caso de R2D2, que tiene ese aspecto cómico. Aunque también puede utilizarse para dar la sensación de que esa persona es más pequeña, o que está situada más abajo. Normal, o también llamado frontal. Es la angulación más habitual. En él vemos a algo o a alguien completamente de frente. Es la angulación más estable y da un efecto de naturalidad o normalidad, ya que es como solemos ver las cosas habitualmente. Plano contrapicado. Como su nombre indica, es el opuesto al picado. Es decir, la cámara se sitúa a una altura inferior a los ojos y se inclina hacia arriba. Sirve para ensalzar y magnificar al sujeto y darle una sensación de superioridad, poder, dominancia, intimidación o dar importancia a los personajes. También es una forma de expresar que ese personaje está asomado o que es más grande o alto. En una conversación, normalmente el siguiente plano suele ser picado para aumentar esa sensación. Plano nadir. Es el opuesto del cenital. Esto quiere decir que la cámara graba completamente desde abajo. No es un ángulo tan frecuente por la complejidad del mismo, pero se usa a nivel estético para dar dramatismo, interés a la escena o dinamismo. Puede mostrar dominancia, incluso llegar a ser tétrico. Plano de perfil o lateral. La cámara está a un lado del sujeto, mostrándolo de perfil. Es muy usual en conversaciones, escenas de besos o para mostrar a un personaje ensimismado mirando algo. También se utiliza para transmitir desconfianza, secretismo, movimiento o añadir dramatismo. Plano holandés o aberrante. Con este ángulo, la cámara no encuadra de manera horizontal, sino que está inclinada unos 45 grados. Da al espectador un efecto de inestabilidad, ya sea física o mental. Como vemos en esta escena de Miedo y Asco en Las Vegas, donde el ángulo enfatiza el efecto de las drogas, lo que da cierta inestabilidad psicológica. También nos puede transmitir cierta inquietud, como en la película El tercer hombre, la cual tenemos analizada en uno de nuestros vídeos. Pero también puede ser usado para dar dinamismo a la imagen a través de las líneas. Y finalmente, podemos diferenciarlo según el punto de vista del espectador, donde tenemos 4 tipos. Plano subjetivo. La cámara nos muestra lo que está viendo el sujeto, y se coloca a la altura de sus ojos, dando la sensación al espectador de que es el mismo el personaje, y que está en la escena. Es bastante usual en películas de terror, ya que nos mete tanto en la película que nos genera el mismo nivel de angustia o miedo que el protagonista, aunque también es común que sea desde el punto de vista del asesino, ya que nos genera todavía más angustia el no saber quién es el atacante, y la sensación de peligro en las víctimas es mayor. También puede servir para mostrar los efectos de las drogas, el alcohol o una enfermedad. Una nueva forma de utilizar este plano se está dando en las películas de acción. El mayor ejemplo de ello es la película Hardcore Henry, rodado totalmente bajo el punto de vista del protagonista, y que nos recuerda a un videojuego. También podemos verlo en películas que el protagonista tiene alguna forma de visión diferente, ya sea que es un robot, que está usando gafas de visión nocturna o que pueda detectar el calor. Sirve también para ocultar información al espectador, como es el caso de La senda tenebrosa, donde estamos los primeros 37 minutos sin conocer el rostro del protagonista,
interpretado por Humphrey Bogart, incrementando esa sensación de misterio. Plano objetual. Es muy parecido al anterior, pero en este caso la cámara sitúa al espectador desde el punto de vista de un objeto, como si fuese este quien mirase la escena. Es una forma de hacer sentir al espectador un testigo mudo. Un buen ejemplo de este plano es la intro de la película El Señor de la Guerra, donde seguimos el camino de una bala desde que es creada hasta que llega a su destino al ser disparada. Plano subjetivo voyeur. Es una mezcla entre los dos anteriores, ya que nos muestra el punto de vista de un sujeto, pero a través de un objeto, por ejemplo, una cámara, unos prismáticos o una cerradura. Plano indirecto. En este plano lo que se usa es el punto de vista de un reflejo, ya sea el agua, un cristal, un espejo, una cuchara u otro objeto. Este punto de vista le da estética a la composición del plano y cierta carga dramática. Normalmente cuando se muestra a un personaje a través de un reflejo es porque se encuentra en una situación no deseada. Estos son los planos que hemos elegido. Sabemos que dependiendo de dónde busques te pueden salir unos tipos o otros, pero creemos que con esta elección se cubre la gran mayoría de planos que existen. Déjanos en los comentarios si crees que nos ha faltado alguno.